Después subo la clase. Y fíjense que en la parte de microbiología general ya tienen bastante para empezar a leer, ¿sí? Aparte de los PowerPoint que están en PDF ya, ¿sí? Tienen un cuestionario, A ver si ahora lo pueden ver. Este cuestionario, ¿sí? Que resume prácticamente las 2 primeras clases, ¿sí? ¿De acuerdo? Esto para que lo hagan para ustedes, como una orientación para el día del parcial, ¿está? Por lo menos el primero, ¿de acuerdo? Y tienen 2 trabajos ya para leer, que son, a ver, esperen. Uno es el de morfología y estructura bacteriana, que es un paper bastante completo, ¿no? A ver si lo ven. ¿Sí? Que tiene todo lo que yo desarrollé en las 2 primeras clases, ¿sí? Toda la parte de esporulación, de cada uno de los componentes de la célula procariota, ¿de acuerdo? Y tienen otro que es el de, que primero lo abro y después, que es el de fisiología bacteriana y metabolismo, ¿sí? Que tiene parte de lo que voy a dar hoy y parte de lo que di en la segunda clase, donde di metabolismo bacteriano. Hay ciertas cosas como los tipos de fermentación o ciclo de Krebs, que eso no es necesario que lo sepan de memoria. Sí que sepan que, bueno, que las bacterias tienen un mecanismo no mitocondrial, ¿no? Pero sí de cadena transportadora de electrones, justamente las que son aerobias, ¿no? Las que son estrictas, ¿no? ¿De acuerdo? Yo les Una diría que pregunta, sí, la clase que vamos a ver hoy es la de multiplicación de exactamente, microorganismos. exactamente, ¿sí? Que es la que ya di el lunes. Y ahora voy a poner el PowerPoint. ¿Se ve de fondo? ¿Sí? Bien. Sí, sí, se ve, profe. Bueno, comenzamos. De paso voy a hacer algún repaso mientras de lo que ya vimos. ¿M? Así se van poniendo al tono con el tema. Bien, en realidad, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros desde el punto de vista microbiológico? ¿Sí? Porque parte de esto el año que viene lo van a volver a ver en bromatología, desde otro punto de vista, ¿sí? Es decir, el desarrollo del tema es similar, pero cambia fundamentalmente el enfoque del cual uno toma la multiplicación en microorganismos, ¿sí? Conmigo van a ver todo lo que son patógenos, ¿sí? Es decir, patógenos que se desarrollan en los alimentos y que transmiten los que uno denomina, que ya lo voy a abordar la clase que viene junto con sistema inmune, que son las ETAs, es decir, las enfermedades transmitidas por alimentos, ¿sí? El año que viene en bromatología van a ver fundamentalmente la calidad alimentaria, es decir, todo lo que uno puede entender como alteración microbiana. ¿Mm? Por eso que bromatología justamente lo que trata de desarrollar es los microorganismos que pueden estar en los alimentos y que pueden alterar los caracteres organolépticos. En el caso nuestro, justamente lo peligroso es que no se modifican los caracteres organolépticos y por eso el alimento tiene lo que se denomina riesgo sanitario. Es decir, un alimento que yo a la vista o con los sentidos como el olfato y el gusto, no detecto, ¿sí?, signos de alteración, es un alimento que obviamente lo voy a consumir. Pero si en el alimento o hay patógenos o bien hay toxinas desarrolladas por los mismos, ¿sí?, corro el riesgo de enfermarme. ¿De acuerdo? ¿Sí? Los patógenos pueden ser desde el punto de vista bacteriano, pueden ser virales o pueden ser
parásitos, ¿sí? O sea que ahí tenemos un gran espectro, de ahí que el desarrollo de esta materia sea bastante largo. En el caso de las toxinas, o bien pueden ser bacterianas, o bien pueden ser fúngicas, es decir, desarrolladas por mohos, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver con el transcurso de las clases, ¿está claro? Entonces, tenemos que tomar al alimento como un medio nutritivo, del cual no solo nos sirve a nosotros, como organismos heterótrofos, para satisfacer las necesidades básicas de la nutrición, ¿sí? Sino que además las bacterias también se pueden desarrollar, o también se pueden desarrollar los mohos, ¿sí? Los parásitos no, y los virus tampoco vamos a ver, porque justamente su número en el alimento no se modifica, ¿de acuerdo? Pero generalmente, ¿sí? En el caso de las bacterias, el desarrollo bacteriano es muy importante, ¿sí? Y están implicados los parámetros físico-químicos propios del alimento, es decir, algunas de las características propias que tiene el alimento cuando es materia prima, y por otro lado el potencial genético propio de cada especie, que justamente aprovecha este medio nutritivo para poder desarrollarse, ¿sí? Los parámetros que se pueden llegar a medir en el alimento son o bien el pH, que ya lo vino el año pasado con nosotros en Introducción a la Química, es decir, la cantidad de ácidos o bases, ¿sí?, que pueda tener un alimento, ya sea en la materia prima o post manufactura, ¿sí?, o en la elaboración. La cantidad de oxígeno presente en el mismo, o la cantidad de oxígeno que pueda tener a nivel ambiental, las sustancias que pueda tener como materias, si son oxidantes o son reductoras, ¿sí? Es decir, hay sustancias que ya son propias del alimento y otras que uno les puede agregar, sustancias reductoras para justamente disminuir el potencial redox, ¿sí? Un parámetro muy importante, que es la temperatura, que es lo que generalmente uno preserva del alimento. ¿Por qué? Porque generalmente, ¿qué hacemos con los alimentos cuando los traemos del supermercado o cuando en la industria se acopian? ¿Qué es lo primero que se hace? Se lava y se guarda. Generalmente se guardan. ¿Y cómo se guardan? Si, por ejemplo, sabemos que son alimentos ricos en proteínas, alimentos que pueden tener un deterioro rápido en el tiempo, ¿dónde los guardamos? En la heladera. Sí, generalmente refrigeración, o sea, disminuimos la temperatura. O bien, si ustedes tienen que tener en cuenta que la temperatura también es un punto crítico de control. Es decir, un alimento que lleva, ¿sí?, un punto crítico de control, es decir, una cocción, ya después no puede volver a estar junto con alimentos que no están cocidos. O por lo menos tratarlos con los mismos utensilios. ¿Cómo se denomina eso? Cuando yo un alimento cocido, lo estoy, por ejemplo, contaminación cruzada. ¿Está claro esto? Bien. No Y te otro disculpe, no parámetro. entendí. Sí. Cuando cocino un alimento, ¿qué? ¿No lo puedo poner con otros alimentos crudos en la heladera? O sea, separados sí, no se puede con los mismos utensilios. Claro, si yo, por En el mismo ejemplo, lugar, preparo sí. un asado, ¿sí?, tengo la carne en la bandeja, ¿sí?, con sangre del animal. Hago la cocción del asado. Después no lo voy a volver a poner en la misma bandeja donde lo llevé, ¿sí?, a la parrilla en estado crudo. ¿Está claro esto? Está bien, sí, usted hablaba de utensilios, no del lugar de guardado. O también una cuchilla. Si yo corto con una cuchilla la carne, ¿sí?, y antes corté, por ejemplo, un tomate, ¿sí?, y el tomate tenía hongos y micotoxinas, se la transfiero a la carne. ¿Está claro esto? ¿Sí? O, por ejemplo, hay alimentos que tienen, o sea, ahora vamos a detallarlo, pero, por ejemplo, una carne picada. Una carne picada es el alimento que mayor contaminación tiene. Porque ¿quién limpia las picadoras, ¿sí?, todos los días o por lo menos 2 veces por día? ¿Sí? Generalmente eso no se hace. Entonces, son alimentos que encima tenemos un aditamento. La carne en estado crudo tiene distintas propiedades dependiendo de justamente el corte y dependiendo del grosor del corte, de la canal, ¿sí? Entonces, generalmente el centro de la canal no tiene oxígeno, pero la superficie sí. Entonces, si hay bacterias que están en la superficie y yo las macero porque les pico la carne, todo lo que está en la superficie va a parar a todo
el homogenato que después sacó después de picarlo. ¿Está claro esto? ¿Se entiende eso? Ahora, si yo esa carne, ¿sí?, la llevo a cocción, hago una buena cocción, después no la puedo, ¿sí?, volver a poner en un lugar donde tengo alimentos que están en estado crudo. Porque seguramente, ¿sí?, si por ejemplo, qué sé yo, no sé, traje huevos de la heladera, y los huevos no estaban clorados, y hay feca de la gallina. Puede haber salmonella, campylobacter, puede haber cualquier cosa. ¿Estamos? Entonces siempre el potencial genético de la especie es el que debo de estudiar junto con los parámetros, porque generalmente son parámetros que en la interacción pueden dar el desarrollo de microorganismos, ¿sí? Generalmente los que son de alguna manera patógenos, ¿sí? Porque los que son alterantes en el tiempo los voy a ver, ¿sí? Voy a ver el alimento alterado, pero los que son patógenos no. Bien, entonces, ¿cuáles serían los fundamentos? Primero, inhibir el crecimiento de microorganismos, como acabo de decir recién, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una de las formas de poder inhibir el crecimiento es llevar el alimento a la heladera, porque la refrigeración obviamente está reduciendo, ¿sí?, el desarrollo de ciertas bacterias, no de todas, pero por lo menos de los que son mesófilos y los que son termótrofos, ¿sí? Los psicrótrofos se van a desarrollar con una menor, ¿sí?, tasa de generación, ¿sí?, y tal vez no sean peligrosos, ¿sí?, una pseudomona, por ejemplo. Y además prever obviamente las consecuencias del desarrollo de microorganismos, ¿sí?, porque las consecuencias pueden ser de alguna manera perjudiciales para el consumidor, enfermarlo. Y también interpretar justamente cuando un alimento está alterado, ¿sí? Que este punto justamente lo van a ver el año que viene en bromatología, ¿sí? Este año pueden ver en el laboratorio, ¿sí?, si Verónica les puede llevar, por ejemplo, qué sé yo, no sé, un tomate, una naranja que esté enmohecida, ¿sí?, donde ustedes ven una película por sobre el alimento, y ese alimento obviamente no lo van a consumir. Ahora, ¿cuáles son las condiciones o en qué afectan justamente las condiciones física-químicas del alimento? Fundamentalmente el metabolismo microbiano se va a regular dependiendo del tipo de alimento, depende de la composición del mismo. Si tiene proteínas, si tiene lípidos, si tiene hidratos de carbono, qué tipos de hidratos de carbono. Por ejemplo, yo en alguno de los videos ya les he hablado de la genética bacteriana cuando se ha estudiado, por ejemplo, Escherichia coli en relación a su genética y, por ejemplo, al operón LAC, el operón lactosa, que es una secuencia génica que obviamente se transcribe únicamente cuando hay lactosa en el medio de cultivo, ¿sí?, o en el alimento, una leche, por ejemplo. Entonces, esto va a hacer que justamente se comiencen a sintetizar enzimas que antes no estaban presentes, ¿sí? De ahí que los microorganismos primero tienen una fase de adaptación o latencia. Que ojo, no implica que no haya metabolismo bacteriano, sí lo hay, pero es un metabolismo de adaptación. Es una adaptación al medio externo, al medio en el que está, ¿sí?, desarrollándose el microorganismo. Por ejemplo, lo que acabo de decir recién, si es rico en proteínas, si tiene aminoácidos libres, si hay la presencia de lípidos, ¿sí?, o ácidos grasos, etc., ¿sí? Y esto va a depender, obviamente, de las enzimas que pueda tener el microorganismo para poder, ¿sí?, hidrolizar estas sustancias. Por ejemplo, el operón lactosa, o el operón LAC, tiene 3 enzimas que 2 de ellas, una permite la internalización de la lactosa al citoplasma bacteriano y la otra es la que secuencia el corte de la lactosa en los 2 monosacáridos, en galactosa y glucosa, para su posterior o ulterior utilización, ¿sí? Y obviamente, dependiendo de los parámetros físico-químicos, va a ser cuánto dure la fase de latencia, que puede ser breve o muy prolongada, la pendiente de la fase exponencial, que es la fase logarítmica, en donde el número de células crece a nivel exponencial, muy rápidamente, y la fase estacionaria, en donde acá las bacterias ya tienen una merma en el desarrollo porque se empiezan a acumular sustancias tóxicas en el alimento por
propias del metabolismo bacteriano, y que esas sustancias terminan dando la misma tasa de crecimiento que la tasa de letalidad. Con lo cual, por eso se habla de estacionamiento bacteriano, en donde el número de células nuevas iguala al número de células muertas. Por eso el número siempre es el mismo, ¿sí? Ahora, si uno conoce el metabolismo bacteriano, ¿ustedes dónde se piensan que tendría que hacer? ¿En qué fase de estas tendría que hacer hincapié? ¿Dónde tendríamos que hacer mayor prevención? ¿En qué punto? ¿En la fase de latencia? En la fase de latencia, ¿sí? Porque justamente es la fase donde todavía, ¿sí?, no hay un crecimiento acelerado. Si yo puedo retardar la fase de latencia, ¿sí?, con el agregado, por ejemplo, de ácidos, vinagre puede ser, ¿sí?, hay alimentos que son fermentados, que ya tienen una fermentación propia y que son mucho más seguros porque las bacterias compiten con los patógenos y, por ejemplo, con Staphylococcus aureus, que es un mal competidor, inhiben su crecimiento. ¿Estamos? Ahora, tiene mucha importancia la estructura del alimento, ¿sí? Hay protecciones, como en nosotros, que vamos a ver la semana que viene en el sistema inmune, que son barreras naturales. Por ejemplo, el tegumento, que es el que está generalmente en ciertos animales, por ejemplo, ¿sí?, en los moluscos, la piel de los animales ya de los mamíferos superiores, ¿sí?, por ejemplo, las canales que yo tengo en Oreo, ¿sí?, la cáscara que pueden tener tanto el huevo como también ciertas barreras, como por ejemplo las cáscaras de las frutas, en donde esto hace de que haya una barrera que prácticamente impida el paso de los microorganismos, ¿sí? Si esta barrera obviamente es de alguna manera sustituida por pelado, por prensado, etcétera, obviamente, ¿sí?, yo le estoy dejando una puerta abierta, como nosotros si tenemos una herida y la herida está abierta. Los microorganismos tienen, ¿sí?, un lugar en donde poder penetrar. ¿Está claro esto? Entonces, la estructura celular o tisular del tejido, ya sea animal o vegetal, si está íntegra, es mucho más difícil de ser lacerada, ¿sí? Por eso las paredes de la célula vegetal, ¿sí?, cuando uno tiene, por ejemplo, ¿sí?, un vegetal que está machucado, ¿sí?, la hoja que está deshidratada, tiene una, digamos, mayor probabilidad de ser contaminada por cualquier microorganismo, ¿sí? Los microorganismos, por ejemplo, los mohos, generan en el medio extracelular enzimas que son capaces de degradar el alimento. Por eso generalmente un alimento enmohecido yo lo voy a ver y generalmente no lo voy a consumir, ¿sí? Acá hay pectinasas, celulasas, lipasas, ¿sí?, que degradan el contenido externo y después son absorbidos los nutrientes, en este caso por estructuras superiores a las bacterias. En el caso de las bacterias pueden tener lipasas, hemolicinas, hialuronidasas, ¿sí?, y muchos de los patógenos tienen estas enzimas que le permiten hacer infecciones, no solo intestinales, sino también extraintestinales, es decir, dentro del organismo. Eso lo vamos a ver, por ejemplo, con Shigella. Otro de los puntos, que ya lo mencioné recién, es la manipulación del alimento. La manipulación del alimento hace de que el alimento sí pierda sus características de materia prima. Entonces, el prensado, el triturado, el lavado, el clorado, si son inadecuados, por ejemplo, la concentración de cloro, ¿sí?, pueden afectar, ¿sí?, la estructura del alimento, y esto hace de que sí sean mucho más probables las contaminaciones. Fíjense, suprimir las estructuras de protección, la homogeneidad, como hablé hoy de una carne picada, todo esto puede favorecer el crecimiento microbiano. La composición general del medio. Ustedes recuerden que todos los microorganismos necesitan como mínimo, metabólicamente, una fuente de carbono y una fuente de nitrógeno. Hay otros microorganismos que son más exigentes, que pueden necesitar, por ejemplo, vitaminas, coenzimas, pueden necesitar algunos minerales como calcio, magnesio, hierro, y también dependen las condiciones medioambientales, ¿sí?, la concentración de oxígeno, la humedad ambiente, ¿sí?, las condiciones
en las cuales el alimento se preserve, por ejemplo, los alimentos que son, ¿ustedes qué piensan? Si un alimento es envasado al vacío, ¿es más seguro que un alimento que no se envasa al vacío? ¿Qué les parece? Sí. ¿Qué le estoy sacando No. cuando yo lo envaso al vacío? El aire, el oxígeno. El oxígeno, ¿de acuerdo? Y el oxígeno es, de alguna manera, indispensable para la mayor parte de las formas de vida, ¿está claro? Además hay otra cosa. Hay parámetros físico-químicos que se pueden estudiar por separado, ¿sí? Pero que juntos actúan sinérgicamente. ¿Qué quiere decir sinergismo? Sinergismo implica que si hay dos parámetros que por separado puedan aumentar o disminuir la propiedad de crecimiento bacteriano, si se juntan, multiplican y no suman, ¿sí?, la probabilidad. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo que el pH, ¿sí?, si yo disminuyo el pH en un alimento, ¿sí?, estoy disminuyendo la probabilidad de contaminación en un 20%. ¿Sí? Y vamos a suponer que si yo lo deshidrato, además de agregarle pH, ¿sí?, yo pensaría que al deshidratarlo solamente, estoy disminuyendo en otro 20%. Y uno diría, bueno, 20 más 20 es 40. Pero como son parámetros que sinérgicamente se dan juntos, ¿sí?, la inhibición puede ser de hasta el 80%. Por eso se habla de sinergismo. ¿Queda claro esto? Esto es importante, porque lo van a leer en algún momento y no lo van a entender. Cuando habla de sinergismo, habla que juntos esos parámetros, sean dos o más, ¿sí?, dan más que por separado, ¿sí?, ya sea positiva o negativamente. Le hago una consulta. Sí, sí. No sé si me escuchan. Sí, Cuando te escucho. habló ahí de deshidratación, se me Sí. vino así como ejemplo lo que son los frutos deshidratados, ¿no? Sí. ¿Por qué en este caso no tienden a desarrollar así bacterias o son más, si bien están en contacto con el oxígeno, por más que estén deshidratados? Ahora lo vamos a ver cuando lleguemos a actividad de agua, porque vamos a ver que los alimentos tienen de por sí, como cualquier sustancia celular, ¿sí?, una actividad de agua propia, ¿sí?, una cantidad de agua libre en la superficie. Si yo le agrego sal, vos te acordás del año pasado que vimos propiedades coligativas, ¿sí? Sí, sí. Y cuando uno le agregaba un soluto a un solvente, ¿qué pasaba con la presión de vapor? Disminuía, ley de Raoult, ¿sí? Es decir, la presión de vapor de la solución es igual a la fracción molar del solvente por la presión de vapor del solvente en estado puro, en este caso agua. Si yo le agrego un soluto, y encima si es salino, como tiene un KPS, una constante de producto de solubilidad, que hace de que los iones, al ser solvatados, disminuyan más este parámetro que es la actividad de agua, ¿sí?, yo me aseguro de que ese alimento tenga una menor contaminación. ¿Está claro? ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver ahora a Tendría así consecuencia de... como un competidor, sería como dijiste No, no anteriormente. es un competidor, ¿no? es sacarle el agua que solamente necesitan para saca vivir. todo. ¿Se entiende esto? Bien. Los microorganismos como nosotros necesitamos agua para cargar sustancias. ¿Sí? Las sustancias entran o salen de las células generalmente solvatadas. Cuando nosotros veamos, por ejemplo, procesos patológicos, vamos a ver que uno de los procesos que se da es la diarrea, ¿sí? ¿Y cuándo se da? Cuando salen solutos a nivel intestinal, pero salen con agua, porque el soluto sale solvatado, ¿sí? La pérdida de agua intestinal trae una deshidratación. Y esto hace que generalmente, ¿sí?, uno se deshidrate y tenga que recomponer, ¿sí?, justamente toda la fase no solo hídrica, sino electrolítica. ¿Está claro eso? Sales, claro. Sí, sí. ¿Está? Bien. Claro. Entonces, pH. ¿Por qué influye el pH? Si ustedes se acuerdan, el año pasado, el pH es la inversa del logaritmo de la concentración de hidrogeniones. Es decir, a mayor cantidad de hidrogeniones, el pH es más bajo, y a mayor cantidad, el pH es más alto, ¿sí? Esto hace de que como las enzimas microbianas, ¿sí?, y además el transporte de sustancias esté evaluado por permeasas catiónicas o aniónicas, estos dos factores se ven influenciados por los cambios de pH en el medio. Es decir, que justamente como los hidrogeniones que tienen carga positiva o los hidroxilos que tienen carga negativa pueden actuar formando complejos insolubles en el medio extracelular,
eso impide la captación de iones por el medio. Y por otro lado, el cambio de pH también influye en la velocidad de las reacciones enzimáticas, porque justamente las enzimas, ¿qué son? Como sustancias biológicas. Son, Catalizadores. Catalizadora. pero que son como componentes biológicos. Proteínas, ¿sí? Como son proteínas, actúan a un pH determinado, porque después se desnaturalizan. Con lo cual, cada enzima tiene un pH óptimo, o un rango de pH óptimo, y fuera de ese rango de pH es inactiva. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuáles son los rangos? Esto no quiero que se lo sepan de memoria, chicos, son ejemplos. Todo lo que voy a mostrar a veces con números no es para que lo tengan, ¿sí?, sabido de memoria. Solamente son ejemplos para que más o menos se tenga una idea, ¿sí? En las bacterias, el rango es de 4,5 a 9, pero el óptimo está entre 6,5 y 7,5. Es decir, está más siendo a la neutrofilia, ¿sí? O son ligeramente ácidos o son ligeramente alcalinos, ¿sí? Algunas bacterias que se desarrollan a pHs extremos, por ejemplo, como las acéticas y lácticas, se desarrollan a pHs que están por debajo de 3,5. Fíjense qué pasa, por ejemplo, con el yogur. ¿El yogur tiene microorganismos vivos cuando ustedes lo consumen? ¿Sí? ¿Qué les parece? Sí. Sí, tiene Sí. probióticos. ¿Qué son? Bacterias lácticas, ¿sí? ¿Por qué el yogur tiene fecha de vencimiento? ¿Qué les parece? Yo compro el Pueden yogur hoy. proliferar otras. Porque se pueden desarrollar, claro, pueden No, multiplicarse. salvo que yo lo levante y se vea un hermoso peluche que es un moho, me lo puedo comer fuera de la fecha de vencimiento que no pasa nada. ¿Qué lo voy a sentir? Más agrio. Va a estar más ácido. ¿Está claro? Pero es un alimento que no tiene riesgo sanitario. Porque justamente las bacterias actúan, las lácticas actúan como, y los estreptococos lácticos actúan como justamente competidores. Entonces, lo único que se puede desarrollar si está mal envasado, ¿sí?, porque justamente dio la casualidad que una espora fúngica se desarrolló y después estuvo a temperatura ambiente, o qué sé yo, o en estos lugares donde cortan la cadena de frío de noche, pero si no, no va a tener riesgo sanitario, ¿está claro? Las bacterias no se van a desarrollar ahí, porque el pH es muy ácido. ¿Se entiende eso? ¿Mm? Profe, pero eso mientras el envase esté cerrado, ¿verdad? Una vez abierto. Yo lo puedo el abrir, envase. puedo encontrar el moho. Fíjate el pH de los mohos, de 2 a 11. O sea, un pH de 3 se desarrollan igual. Más lentamente, pero se van a desarrollar. Ah, bien. ¿Se entiende eso? No te lo vas a comer, porque lo vas a abrir así y lo vas a tirar, seguro. Claro. ¿Está? Entonces no tiene riesgo sanitario. No te va a hacer mal porque no te lo vas a comer, no por otra cosa. ¿Quedó claro? Ah, ok. Sí, ¿Sí? sí. Si está alterado, no lo vas a comer. Una carne que está, por ejemplo, negra y que tiene olor, ¿la vas a consumir? No. Seguro que no. ¿Está? Porque está alterada. Tiene, digamos, los caracteres organolépticos no están conservados. El problema pasa cuando justamente los caracteres organolépticos están preservados. Entonces, ¿cómo sé que hay un patógeno o una toxina dentro del alimento? No lo sé. ¿Se entendió eso? Sí, sí. Bien. Acá tienen esto, sí, para aprender de memoria. No, mentira. Algunos ejemplos de pH. Fíjense, por ejemplo, para los mohos, 1,5 a 3,5, el mínimo, de 8 a 11 el máximo. La media está entre 4,5 a 6,8. Fíjense, por ejemplo, una pseudomona está en un pH mínimo de 5,6, pero está dentro de la neutrofilia. El óptimo es cuando tiene mayor crecimiento, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, las levaduras, ¿sí?, más o menos igual que los mohos, muy parecido a los mohos, ¿sí? Las levaduras son alterantes, no son patógenos. Y los mohos son alterantes, vamos a ver, o pueden ser patógenos y generan toxinas. ¿Sí? No todos, pero pueden generar toxinas. Entonces, un alimento que está enmohecido no hay que consumirlo. Ya vamos a llegar a eso. Acá tienen varias especies para que más o menos vean. Fíjense, Staphylococcus aureus se puede desarrollar a pHs mínimos de hasta 4,2 y máximos de 9, de 9,3. Pero la media siempre está dentro de la neutrofilia, 6,8 a 7,5. Nunca pido estas cosas, no se asusten. Ejemplos. Profe, Sí. profe,
Sí. ¿Y los que no tenían pH óptimo? Porque no hay investigación sobre lo mismo. Ah, Porque son bacterias, esto vamos a ver que son anaerobios, ¿sí? Entonces generalmente crecen a pH bajos, ¿sí? Es raro a pH alcalinos, son en forma de investigación, pero porque no hay reporte de lo mismo, ¿tá? Bien, algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, tanto el género Vibrio como el género Clostridium son sensibles a las variaciones de pH. Es decir, si yo modifico el pH, modifico las tasas de crecimiento, ¿sí? Pero en cambio, hay especies patógenas como Escherichia coli, Salmonella o Staphylococcus que son más resistentes. Un ejemplo claro pasa con Staphylococcus aureus, ¿sí? Que resiste, esta es minúscula, me lo ponen mayúscula por el punto, después lo corrijo, ¿sí? Siempre el género se escribe con mayúscula y la especie con minúscula, eso para que tengan en cuenta. Es mucho más resistente a pH 4,2, pero si yo le llevo el pH de 6 a 5,4, el crecimiento disminuye, obviamente, porque cambio las condiciones del medio. Y no solamente entre especies, sino dentro de la misma especie, puede haber diferencia de cepas. Por ejemplo, Clostridium botulinum, si el pH es 4,8, se desarrollan las cepas A y B, pero el pH hasta 5,7 se desarrolla la cepa E. Vamos a ver que para Clostridium hay varias cepas de la A a la D, ¿sí? Que son generalmente las que son patógenas y muchas son patógenas para el hombre. Es lo que trae esta enfermedad que se denomina botulismo. También hay variabilidad en relación a el componente, ¿sí? Ácido. Por ejemplo, si deriva del ácido acético, del ácido láctico, del ácido cítrico. El ácido acético o el acetato es mucho más, ¿sí?, digamos, letal para el crecimiento bacteriano que el ácido láctico y este más que el ácido cítrico. ¿El ácido cítrico dónde lo encontramos? ¿En qué alimentos? ¿En las naranjas? En las frutas, en cualquier cítrico, naranjas, limones, ¿sí?, las limas. Cualquier cítrico, si cualquier alimento cítrico tiene ácido cítrico, ¿sí? También la disminución del pH afecta las tasas de esporulación. Ustedes recuerden que cuando la bacteria puede esporular, ¿sí?, es una forma de sobrevida bacteriana, en donde el fenómeno de esporulación se da en algunas especies, no en todas, ¿sí? Y en las que se da justamente es en la que cuando yo cambio las condiciones del medio ambiente, las bacterias, si pueden, esporulan, ¿sí? Cuando las condiciones del medio ambiente vuelven otra vez a ser las satisfactorias para el crecimiento bacteriano, vuelven a la vida vegetativa. Y ahí podemos tener, ¿sí?, proliferación bacteriana y podemos tener toxinas en el medio o un gran número de bacterias en el alimento, ¿sí? Esto lo vamos a ver cuando lleguemos a los clostridios, ¿sí? También la termoresistencia de las esporas se puede afectar cuando el pH generalmente es muy bajo, por lo menos menor a 4,5. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Ya algo hablé de esto, ¿sí? Primero va a modificar la disponibilidad de algunos iones. Ustedes recuerden que las bacterias, como dije hoy, necesitan algunos iones en el medio externo. Por ejemplo, magnesio como un catalizador enzimático o zinc como un catalizador enzimático. El calcio para ciertas reacciones bioquímicas intracitoplasmáticas y el hierro por la captación de sideróforos, ¿sí? Entonces, a pH ácidos se modifican las concentraciones de magnesio porque se forman complejos insolubles. Y a pH alcalinos se modifican las, ¿sí?, captaciones tanto de zinc, de calcio como de hierro. Acá tiene un ejemplo. Si yo hago que en Aspergillus niger, que es un moho, ¿sí?, cuando fermento rebajo al pH por debajo de 3 o por lo menos a 3, ¿sí?, perturbo justamente el metabolismo celular por carencia de magnesio. Es un ejemplo nada más. Profe, disculpe, ¿qué se modifica el pH ácido? Digo, alcalino. Alcalino, volvemos para atrás. La captación Sí, o de alcalino. zinc, como iones, ¿no? La captación de zinc, calcio y la captación de hierro, como catión férrico, ¿no? Ahora,
¿Por qué se modifica? Justamente porque las permeasas catiónicas o aniónicas se ven saturadas. ¿Se acuerdan del mecanismo de saturación que lo vieron en biología seguramente? Cuando hay un transportador, ¿sí? O una permeasa en este caso, ¿sí? Porque no hay transportadores de tipo canales, acá hay permeasas nada más, ¿sí? En las células procariotas. Si yo colmo justamente el espacio extracelular con iones de carga positiva o de carga negativa, lo que estoy haciendo es saturar los transportadores y esto inhibe la captación de sustancias al medio intracelular. Eso es importante. Y además, como dije hoy, también actúa la incidencia del pH sobre las reacciones enzimáticas. Muy importante. ¿Por qué? Porque las enzimas tienen un pH óptimo, en donde si yo disminuyo o aumento el pH, cambio justamente la actividad enzimática, ¿sí? Porque justamente todas las hidrolasas extracelulares son mucho más sensibles que las enzimas citoplasmáticas por los sistemas buffer que hay en el citoplasma, ¿sí? ¿Se acuerdan de buffer del año pasado? ¿Qué era un buffer? Una sustancia que regulaba los cambios de pH, un amortiguador que regula los cambios bruscos de pH, ¿sí? En este caso, en el citoplasma, el sistema buffer es mucho más importante. Entonces, si yo cambio las condiciones extracelulares, ¿sí? Acá la capacidad buffer es mínima prácticamente, y por eso estoy haciendo de que las reacciones enzimáticas que pueden ocurrir en la extracelular se vean inhibidas. El pH de los alimentos, sí. Tuve una duda, pero de la anterior. Sí. De la anterior diapositiva, en donde habla sobre la permeabilidad de la membrana. ¿En esta? No, la anterior. En esta. Esa. Sí. No, la otra, perdona, justo se pasó diferente. ¿Esta? Sí, esa. Sí. A pH más ácido. ¿Ácido o alcalino? permeabilidad. Ácido o alcalino. Porque vos tenés permeasas que permiten el intercambio de sustancias cargadas positivamente, cationes, o también tenés permeasas aniónicas. ¿Se entiende eso? Y a mayor permeabilidad, mejor desarrollo microbiano. No, la permeabilidad no es que sea mayor o menor, tiene que ser la necesaria. Entonces, los iones en el extracelular, a medida que son necesarios por una cuestión de gradiente, esto es transporte facilitado, ¿se entiende? O sea, no es transporte activo, no hay gasto de energía acá. Es decir, va a favor del gradiente de concentración, ¿se entiende? Sí, se entiende. Entonces, si yo en el medio extracelular te estoy saturando de iones hidrógeno porque reduzco el pH, todas las permeasas catiónicas van a tener un competidor, que justamente es el hidrógeno, y encima es más chico. Con lo cual va a inhibir justamente la captación de iones de carga positiva. ¿Está claro eso? Además que se pueden formar complejos insolubles, ¿sí? Y al formarse complejos insolubles, estos complejos hacen de que esas sustancias no estén disponibles para poder entrar, porque vos estás inhibiendo el gradiente desde el extra al intracelular. ¿Está claro? Es decir, acá para que las sustancias penetren tiene que haber un gradiente de concentración, si no, no penetran. ¿Estamos? Sí, se entendió. Porque es una cuestión de saturación. Bien. Había quedado acá. Entonces, el pH de los alimentos también es un factor indispensable. Por ejemplo, ¿sí? Hay ciertos alimentos que ya tienen de por sí un pH bajo, ¿sí? O pH alto, por ejemplo, todas las, hoy habían mencionado ahí las frutas secas, por ejemplo, ¿sí? Todas las nueces, las almendras, etcétera, ¿sí? Que tienen un pH mucho más alcalino, ¿sí? De per se. Hay alimentos que tienen un pH más ácido, el tomate, por ejemplo, los cítricos, ¿sí? Entonces, esto hace que dependiendo del pH del alimento, ¿sí? Si yo no modifico ese pH, el mismo puede restringir la proliferación microbiana, ¿sí? Ahora, hay alimentos que son ricos en proteínas.
Y dependiendo de la concentración de proteínas, también se puede modificar el pH. Ustedes recuerdan que las proteínas, o los proteinatos, pueden actuar como buffer, con lo cual también amortiguan el pH del medio. Y también influye mucho, por ejemplo, en las canales en el oreo, esto está acá, ¿sí? Cuando yo sacrifico el animal, ¿qué pasa? Llevo el animal desde el matadero, desde el campo al matadero, y lo sacrifico. ¿Qué pasa después que el animal muere? Se empieza a descomponer, empieza a largar olores, sangre. Estamos hablando a nivel del músculo, o sea, a El nivel de la carne, de lo que vos glucógeno- comés. El glucógeno pasa a ácido láctico, puede ser. Exactamente, o sea, porque no hay oxígeno. ¿Está claro esto? No hay oxígeno porque el animal no respira, no tiene, ¿sí?, circulación de oxígeno en los tejidos, entonces se empieza a acumular, ¿sí?, por degradación de glucógeno muscular fundamentalmente, ¿sí?, del músculo del animal, se empieza a acumular ácido láctico. Y el ácido láctico hace de que el pH de alguna manera disminuya bruscamente, ¿sí? Ahora, va a depender esto mucho del estado del animal, del estado de reposo, del estado de estrés. Ustedes piensen que el animal, cuando se lo lleva al matadero, ¿cómo se lo lleva? Porque muy pocos campos tienen el matadero. Tensionado. Van Amontonado. arriba de camiones, amontonados, generalmente sufren estrés porque los cambian de ambiente, obviamente van todos, sí, arriba de un camión, generalmente hay muchos animales que llegan heridos por las cornamentas, etc., ¿sí?, justamente en el ganado vacuno. Entonces, eso hace de que todo esto influya sobre el pH de la carne, ¿tá? Aparte también del tipo de carne. No es lo mismo una proteína globular como la del pescado que una proteína fibrosa como la de la carne. Las proteínas globulares son mucho más fáciles del ataque de las proteasas. ¿Qué pasa cuando ustedes consumen carne de pescado? Comen un pescado, por ejemplo, grillado, ¿sí?, sin mucha más cosa. ¿Qué pasa con la digestión? ¿Es más rápida o es más lenta que si comieron un bife de chorizo, por ejemplo? Es más rápido. Es mucho más rápida, ¿está? Las proteasas son la Profe, misma. disculpe, No te escucho. esto que usted está hablando del estado del animal y del estrés, ¿eso puede ser lo hayamos visto como rigor mortis en taller? Exactamente. Es la transformación de qué? De lo que veamos del músculo en carne. Por eso las carnes tienen que estar en oreo, ¿sí? Se sacrifica el animal y el animal, hasta que llega a consumo, tiene que, por eso la carne tiene cambios que son físico-químicos, ¿sí? La caída de glucógeno es ¿sí?, una característica bioquímica, es química, no es física. Física es pérdida de agua por evaporación, etcétera. ¿Está claro? ¿Se entiende eso? ¿Y qué pasa con el descenso del pH en ese momento? Y el descenso de pH, A de nivel alguna de la manera, lo que hace es inhibir de alguna manera algunas de, por ejemplo, lo que yo te dije, en el centro de la carne hay mayor seguridad que en la superficie, porque el pH es más bajo. ¿Está claro? En la superficie, generalmente el pH es más alto, porque el agotamiento de glucógeno en la superficie es mucho menor. Porque tenés toda la epidermis, tenés toda la capa epitelial, tenés la grasa del animal. ¿Está? Entonces, dependiendo, En el centro de la carne, que es mayor, es menor el pH. No es mayor, es menor. Justamente por esto, por la caída del glucógeno a nivel muscular. También va a depender, obviamente, del corte y del tipo de carne, como te acabo de decir recién. ¿Sí? Fíjense, carne de vaca, el pH está entre 5,3 y 6,2, es bastante bajo. Carne de cerdo, carne de pollo, más o menos rondan en lo mismo. Fíjense la carne de pescado, entre 6,5 y 6,8. Generalmente por la presencia de sustancias más de origen amoniacal. Justamente el amonio, ¿sí?, o el amoníaco actúa aumentando el pH. En una cebolla, fíjense, 5,3, 5,8. Fíjense lo que pasa en las naranjas, lo que les decía hoy, 3,6, 4,3. En los limones, mucho más bajo. ¿Sí? En un tomate, 4,2, 4,9. En las carnes en oreo, canales, la canal, ¿saben lo que es, no? La canal es el cuerpo del animal que ya está sacrificado, y se los puse, sangrado, desollado, eviscerado, sin cabeza ni extremidades.
¿sí? Es un producto primario, es el paso intermedio en la producción de carne, que es el producto terminado, que es el que llega al frigorífico. ¿Está claro eso? Pero se dejan en oreo, las canales. Ahí se pueden desarrollar muchas bacterias, ¿sí? Las bacterias que más se pueden desarrollar por contaminación son pseudomonas, pero generalmente son alterantes, por eso no son peligrosas. Pero fíjense que también depende del pH. 76% de desarrollo, un pH de 5,4, pero 88% si el pH es de 6,6. Fíjense cómo influye la elevación del pH. En carnes envasadas, acá se pueden desarrollar bacterias lácticas, ¿sí? Un 90% en pH normal y un 60% a un pH más elevado. En carne de pescado, acá, como tienen un pH mayor, ¿sí? Y generalmente en el animal hay una mayor pérdida de glucógeno en la captura. El animal todavía está vivo, porque está se lo sacó del agua, se lo dejó en una cámara o se lo dejó arriba digamos, del bote, en cajones, y el animal que empieza a perder, de alguna manera. ¿Captación de qué? ¿Qué es lo que primero pierde? El oxígeno. Sí. Los opérculos en los que son operculados, o las narinas en los que son no operculados, o son peces cartilaginosos, si no pueden captar oxígeno, y acá justamente se agotan las reservas de glucógeno durante la captura, antes del sacrificio del animal, antes de que muera. ¿Está claro? Por eso lo que les dije hoy, aumenta fundamentalmente el amoníaco, y esto hace que el pH sea mucho más alto. ¿Está claro? En crustáceos, estos son ejemplos, ¿sí? En crustáceos, fíjense las diferencias, son las gambas, ¿sí? Que los pH son más altos. En huevos también hay diferencia en lo que pasa entre la clara, ¿sí? Por ejemplo, y la yema. ¿La clara qué tiene? ¿De qué está compuesta la clara de huevo? Proteína y lípidos. ¿Pero de qué proteína? Mayoritaria. Ovoalbúmina. Ovoalbúmina. ¿Sí? Ovoalbúmina, ¿está? Por eso tiene un pH generalmente de 7,6 y puede llegar a un pH de 9, ¿sí? Dependiendo de cómo se almacenan los huevos, ¿sí? Por la penetración de oxígeno y la pérdida de dióxido de carbono. En la yema el pH por los lípidos es mucho más bajo, de 6 a 6,3, ¿sí? En algunas frutas, por ejemplo, el pH puede ser, o en algunas verduras el pH puede ser bajo, ¿sí? Fundamentalmente esto va a ser plausible para que se puedan desarrollar mohos, ¿sí? O levaduras, ¿sí? También puede pasar lo mismo en legumbres que tienen un pH neutro. Ahí tienen algunos ejemplos para que miren nada más, no para que sepan de memoria. Bien, uno de los parámetros importantes, el que preguntaron recién, que es actividad de agua o activity water. ¿Qué quiere decir esto? La actividad de agua es la cantidad de agua libre o disponible que queda en el alimento y que es necesaria para la supervivencia microbiana, ¿sí? Porque justamente el agua es un disolvente universal que transporta sustancias hacia el citoplasma bacteriano, ¿sí? O microbiano. Por otro lado, también, el agua interviene en muchas de las reacciones enzimáticas, ya que son reacciones hidrolíticas, porque actúa sobre aminoácidos, hidratos de carbono, ácidos grasos, etcétera, que son de alguna manera sí o sí necesarias porque justamente las bacterias son heterótrofas, ¿sí? Es decir, necesitan nutrientes como nosotros para sobrevivir. Ahora, ¿cómo se puede medir esto? La actividad de agua se puede medir como el número de moles de agua sobre el número de moles de soluto más el número de moles de agua. ¿A qué les suena esto del año pasado? De lo que vieron en química. Yo digo número de moles de A sobre número de moles totales. ¿A qué les suena esto? A mí me suena molaridad o... Más que molaridad, pero... es parecido. Es parecido a molaridad. Fracción molar. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué era la fracción molar? Justamente
era el cociente que había entre el número de moles, en este caso del solvente, sobre el número de moles del solvente más el soluto. Si ustedes se acuerdan, cuando vimos la ley de Raoult, dijimos que la presión de vapor de la solución era igual a la fracción molar del solvente por la presión de vapor del solvente en estado puro. Es decir, que este parámetro nos indica cuál es la cantidad de agua que puede estar en el alimento, y hay alimentos que tienen mayor actividad de agua que otros, ¿sí? Porque justamente en la superficie del alimento es donde se da el intercambio de sustancias con el medio intracelular, ¿sí? O también en los tejidos, ¿sí? Va a depender justamente, en los tejidos va a haber obviamente muchas menos actividad de agua, ¿sí? Ahora, esto se puede definir como la ley de Raoult. Si ustedes pasan, ¿sí?, la presión de vapor del solvente en estado puro multiplicando, les queda automáticamente la ley de Raoult. O sea que la pueden medir la actividad de agua como la presión de vapor de, en este caso, la solución sobre la presión de vapor del solvente en estado puro, o la presión de agua en estado puro, que es el solvente por excelencia. Ahora, fíjense que en un medio, de alguna manera, también se puede medir la humedad relativa, porque justamente nosotros tenemos presión de vapor en el ambiente. Es decir, que la actividad de agua también se puede medir como la humedad relativa ambiente en relación al porcentaje de presión de vapor de agua que hay en el ambiente, ¿sí? Y en algunos casos es muy importante el tipo de soluto. Si ustedes se acuerdan del año pasado cuando vieron propiedades coligativas, yo les dije que cuando nosotros medimos, ¿sí?, las propiedades coligativas, nos íbamos a independizar de la calidad del soluto. Y siempre vamos a tomar solutos no ionizables y no volátiles, porque justamente los no ionizables son los que seguían este parámetro y no había que hacer correcciones, ¿sí? Si yo le agrego cloruro de sodio a una solución, fíjense, gramos por cada 100 gramos de agua, lo que vimos el año pasado como, ¿sí?, porcentaje de saturación o cantidad de saturación, ¿sí? Uno podría decir que fíjense que la actividad de agua de 0,99, o sea, casi 1, ¿sí?, es cuando yo le agrego 1,75 gramos de cloruro de sodio cada 100 gramos de agua. Miren cuánto tengo que agregar de sacarosa, 11 gramos, porque justamente es un soluto no ionizable. Y si nos vamos más abajo, una actividad de agua que sería casi segura para el ambiente microbiano de 0,85, porque el límite está en 0,84 para Staphylococcus aureus, ¿sí?, que es de 23,6 gramos de cloruro de sodio por cada 100 gramos de agua, o sea, bastante, ¿sí?, salino el medio, le tengo que agregar 208 gramos de sacarosa. Es decir, que acá no solo depende de la cantidad de soluto, sino de la calidad del mismo. Es por eso que, por ejemplo, ¿cómo se hacía antiguamente para transportar las carnes? Cuando no había refrigeración. Le ponían sal. Se deshidrataba. ¿Está claro? Entonces, de esa forma, ¿sí?, la carne se podía dejar a temperatura ambiente y no se descomponía, no se alteraba. ¿Está claro eso? Ahora, muchas veces tenemos que tener en cuenta que el contenido total de agua en porcentaje a veces no tiene relación con la cantidad de agua total disponible en el alimento. Porque, por ejemplo, fíjense, una fruta, que si la cáscara está intacta, ¿sí?, tiene un 80% de humedad, la actividad de agua es de 0,96, igual que una harina que tiene un 21% de agua, ¿sí? Es decir, por eso yo les digo, si la fruta está intacta, si la cáscara está intacta, el alimento tiene mayor seguridad. Si el alimento se envasa, se encajona y la cáscara sufre supresión, es lo mismo que nosotros en la piel tuviéramos una herida. Entonces, acá se libera una cantidad de agua del medio y eso hace de que los microorganismos tengan una mayor probabilidad de proliferación. ¿Está claro esto? ¿Sí? Acá tienes algunas actividades de aguas relativas. Fíjense, para bacterias el crecimiento se da cuando es mayor a 0,91. Y hay diferencias entre distintas bacterias. Fíjense que vamos a ver Escherichia coli,
tiene que tener una actividad de 0,95, o sea, muy alta, ¿sí? Y Staphylococcus aureus, que les dije que está en el límite entre 0,84 para algunos autores, 0,86, ¿sí? Las levaduras crecen en actividades de agua generalmente mayores a 0,87, pero fíjense que los mohos mayores a 0,70. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que para un alimento, en características generales, si la actividad de agua es alta, lo primero que se va a desarrollar por una cuestión de competencia y de mayor rapidez de crecimiento es una bacteria. Si reduzco la actividad de agua, se puede desarrollar una levadura. Y si la bajo mucho más, se puede desarrollar o un moho o alguna sustancia que sea xerófila, como un moho xerófilo, que crece en actividades de agua mucho más bajas. ¿Está claro esto? Acá tienen actividades, por ejemplo, ¿Cómo de dijo agua. si reduzco la cantidad de agua, qué? Lo primero que que se puede desarrollar. algunos gérmenes que son xerófilos. Acá hay un 6 puesto que no sé cómo salió ahí. Que sean xerófilos, ¿sí? Que crecen en condiciones hipersalinas o de mayor salinidad. Fíjense, por ejemplo, actividades de agua de 0,61 o 0,85, lo que voy a tener es alteraciones por mohos, ¿sí? Y las bacterias están inhibidas, ¿sí? Algunos mohos, como Saccharomyces rauxi, por ejemplo, que es en actividades de agua de 0,62 a 0,70, donde hay una fermentación totalmente incompleta. También pueden generar micotoxinas en el alimento, ¿sí? Y para las bacterias, el óptimo generalmente es mucho más alto, 0,99 a 0,995. Ese es el óptimo, es el perfecto, ¿sí? Fíjense que para Staphylococcus aureus, si yo bajo la actividad de agua, la reduzco a 0,90, hay una inhibición del crecimiento del 10%. Y también, obviamente, como vimos recién, influye el tipo de solutos. Por ejemplo, en ciertas especies, como el Clostridium perfringens, puede influir si el tipo de soluto que hay en el medio es glicerol, glucosa o cloruro de sodio en la misma actividad de agua. Potencial Profe, redox, sí. la actividad de agua la tenemos que saber de las bacterias. No. Sepan o eso también. No. Sepan que generalmente para las bacterias tiene que ser una actividad de agua alta. Después vamos a ver, por ejemplo, cuando lleguemos a Staphylococcus aureus, que es justamente la típica excepción de que crece en actividades de agua más bajas, ¿sí? Pero las mayorías necesitan actividades de agua importantes para poder crecer. ¿Qué es Una pregunta más Sí. de la diapo anterior, que dice que era incompleta la fermentación. ¿Eso qué quiere decir? Que no se puede llegar a desarrollar? Y donde dice Saccharomyces rauxi. Sí, es un moho que si yo bajo la actividad de agua, lo que hago es inhibir justamente la capacidad de fermentación. Por eso es incompleta, ¿sí? Okay. Son bacterias que se utilizan, ojo, no son alterantes, son bacterias que se utilizan como bacterias starter, mohos starter, ¿sí? Cepas que se utilizan para la fabricación como Saccharomyces cerevisiae, que se utiliza para la cerveza o el vino, ¿tá? A ver, ¿qué es el potencial redox? Aquí hay que prestar atención. Si ustedes se acuerdan del año pasado, por eso yo siempre hago hincapié cuando doy los temas que después los vamos a tomar otra vez. ¿Qué es lo que pasaba, por ejemplo, con los medios cuando había sustancias reductoras u oxidantes? ¿Sí? Cuando un agente es reductor, quiere decir que se va a oxidar. Y cuando un agente es oxidante, se va a reducir. Entonces, un medio oxidante o agente oxidante, que es lo mismo, se reduce. Al reducirse, ¿qué pasa? Toma o capta electrones. Y un medio que es reductor se oxida, que quiere decir que va a ceder electrones, ¿sí? O los pierde. Entonces, el potencial redox se puede medir en voltios, porque se puede medir la capacidad que tiene una sustancia reductora u oxidante de modificar justamente la capacidad que tiene, en este caso el alimento, de contener mayor o menor, ¿sí?, cantidad de oxígeno o de sustancias hidrogenadas, porque el oxígeno, ¿qué es? Un oxidante por excelencia. ¿Está claro?
Recuerden que el oxígeno oxida cualquier sustancia, porque es muy electronegativo y tiende a oxidar cualquier cosa. De ahí todos los óxidos que vimos en química. En cambio, por ejemplo, hay sustancias que son reductoras, ¿sí? Como son reductoras, se van a oxidar. Entonces, si el medio tiene de por sí sustancias reductoras, esas sustancias se van a oxidar. Y al oxidarse van a cambiar los parámetros, ¿sí?, organolépticos del alimento, ¿sí? Entonces, hay ciertas sustancias reductoras, como sustancias hidrogenadas, radicales sulfidrilos que provienen de aminoácidos, azúcares que pueden ser reductores. No sé si vieron algo en bioquímica ya. ¿Vieron algo de hidratos de carbono en bioquímica? La parte de bioquímica. ¿Este año ya? Hoy recién. arrancamos. Bueno, vieron que los hidratos de carbono son generalmente sustancias reductoras, ¿sí? ¿Por qué? Porque se oxidan, ¿sí? Entonces, la glucosa generalmente se oxida a ácido glucónico o ácido generalmente, ¿sí? O sea, el grupo aldehído, ustedes recuerden, de la glucosa, se oxida a ácido. ¿Se acuerdan que los aldehídos, ¿sí?, ya se oxidan ulteriormente a ácidos? Por eso se oxida a ácido glucónico. Entonces, los azúcares que son reductores permiten de alguna manera que al oxidarse cedan electrones, ¿sí? El ácido ascórbico, que es la vitamina C, algunos tocoferoles, todas estas sustancias son reductoras. ¿Y que están, obviamente, en dónde? En los alimentos, que están disponibles para su oxidación. Entonces, la presencia de oxígeno, como dije hoy, bien o puede ser sobre la superficie de la carne o en el interior de la masa, por ejemplo, en las células vegetales, ¿sí?, en algunos parénquimas vegetales, ¿sí?, hace que esos productos tengan un potencial, ¿sí?, redox positivo, ¿sí? Y algunos medios hacen de que el potencial redox no varíe porque hay sustancias que pueden donar o ceder electrones. Y esto produce de que se dé un fenómeno en el cual el oxígeno, al ser el último aceptor de electrones, sea el indispensable para todos los microorganismos que son aerobios estrictos. De ahí que vamos a entender el potencial redox. Miren, ¿qué pasa en los aerobios estrictos? En los aerobios estrictos necesitan el oxígeno porque tienen cadena transportadora de electrones en la membrana citoplasmática. Esto hace de que por esta vía, la vía oxidativa, no se utilice la vía fermentativa. Esto tienen que leerlo del paper que yo les dije, ¿sí? Como no usan la vía fermentativa, disponen de una enzima que es la catalasa. La catalasa, que ya la van a ver en los prácticos, es una enzima que desdobla el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. ¿Cómo se forma el peróxido de hidrógeno? Por justamente el mecanismo oxidativo de todas estas sustancias que son, de alguna manera, sustancias reductoras que se pueden oxidar. Y al oxidar pueden generar peróxido de hidrógeno. Como esto es un radical letal para las membranas citoplasmáticas, la catalasa lo desdobla en agua y oxígeno, sustancias que ya no son letales para la célula. ¿Quedó claro? En los aerobios facultativos, es decir, que pueden crecer en ausencia o en presencia de oxígeno, obviamente en ausencia crecen con menor, ¿sí?, tasas de generación, es decir, más lentamente, ¿sí? Pueden tener, obviamente, activa la cadena respiratoria, pero en ausencia de oxígeno fermentan, ¿sí? Y como fermentan, tienen que tener de alguna manera también, ¿sí?, enzimas que le permitan eliminar radicales oxidativos, ¿sí? En los anaerobios estrictos, por ejemplo, en los clostridios, que son los que vamos a ver, ¿sí?, o en los microaerófilos que crecen en condiciones de una concentración de dióxido de carbono entre el 5 y el 10%, ¿sí? Son bacterias que son catalasa negativos, es decir, no tienen enzimas, ¿sí?, que puedan desdoblar el
el peróxido de hidrógeno, con lo cual el oxígeno les es letal. De ahí que algunas bacterias puedan ser aerotolerantes, es decir, que puedan crecer en condiciones de oxígeno muy bajas, ¿sí? ¿Cuál es el mecanismo de acción? ¿Sí? El oxígeno, ¿cómo influye? Influye directamente sobre el potencial redox del medio, porque justamente es un oxidante por excelencia, ¿sí? Produce un efecto directamente en la cadena transportadora porque es el último aceptor de electrones. Esto lo tienen que haber visto en bioquímica o en biología. Entonces, en la formación de sustancias oxidativas, ¿sí? Una de las sustancias que se puede formar por las flavoproteínas de la cadena transportadora es el peróxido de hidrógeno. Y eso hace que en medios que son con un potencial fuertemente positivo, ¿sí?, se favorezcan las reacciones en el sentido de la oxidación, mientras que en un potencial relativo se forman o se inhiben, ¿sí?, las reacciones del ciclo, y esto hace de que se inhiba el crecimiento bacteriano directamente. Por eso, ¿qué le agregamos a los alimentos? ¿Sustancias de qué tipo? ¿Oxidantes o reductoras? ¿Qué es lo que se le agrega generalmente? Sustancias para preservarlo. ¿Qué es lo que se le agrega? ¿Qué piensan? ¿Sustancias oxidantes o sustancias reductoras? ¿Reductoras? Sustancias reductoras. ¿Está claro? Justamente para inhibir el crecimiento bacteriano. ¿Está? Profe, Sí. ¿las sustancias reductoras bajan el potencial de...? Y fíjate no me lo que acuerdo te el dice nombre. acá, mira. Así no te lo tenés que saber de memoria. ¿Qué pasa en un medio reductor? C de electrones, ¿sí? Si el medio es reductor, este se oxida. Y si el medio es oxidante, o sea, si vos tenés una sustancia que es reductora, va a ceder electrones, se va a oxidar. Entonces impide que se oxide el alimento, se va a oxidar la sustancia. ¿Está claro esto? Es como agregarle, por ejemplo, una sustancia para que en vez de alterarse el alimento, se altere esta. ¿Se entendió? Sí, sí, se entendió, profe. Bien. Y la otra enzima, que también aparece en el paper, es la superóxido dismutasa. Esta enzima es genéticamente propia de algunos microorganismos, no de todos. Y lo que hace es eliminar a este radical, que es el anión superóxido u oxígeno singlete. Que el año pasado yo les dije que el oxígeno podía tener como estado de oxidación -2, -1 y -1,5, este que está acá. Porque es justamente una molécula de oxígeno con una carga negativa. Esto es un radical fuertemente oxidante, ¿sí? Elimina prácticamente los ácidos grasos de membrana, los oxida rápidamente. Con lo cual, para poder eliminarlo en medio ácido, la superóxido dismutasa lo transforma en peróxido y oxígeno. Y obviamente estas bacterias tienen que tener catalasa que posteriormente desdoble el peróxido de hidrógeno, ¿sí? Esta enzima generalmente está presente en los aerotolerantes. Por eso pueden, ¿sí?, resistir de alguna manera los procesos de este radical que es altamente oxidativo. Y por último, la temperatura, parámetro muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente la temperatura es uno de los factores primordiales para el crecimiento bacteriano, ¿sí? Y de los mohos y levaduras también, para las tres especies que más o menos comenté hoy, ¿sí? Generalmente en los alimentos, la temperatura óptima, ¿sí?, para el crecimiento de los microorganismos patógenos, vamos a ver que es una temperatura generalmente de 37 grados centígrados. Pero hay un rango, miren esto, ¿sí? Hay psicrótrofos, esto ya lo mencioné en la primera clase, y psicrófilos. Los psicrófilos no los vamos a ver, que son los gérmenes que están adaptados al frío polar, ¿sí? Nosotros vamos a ver los psicrótrofos, que son mesófilos adaptados.
en donde pueden crecer a temperaturas de refrigeración, o una tasa de generación más lenta, pero sí pueden crecer a temperaturas de heladera, ¿sí? Tienen un metabolismo mucho más lento, no son competitivos, pero cuando se aumenta la temperatura pueden llegar a ser gérmenes indeseables, ¿sí? Pueden ser alterantes. En el caso de los mesófilos, vamos a encontrar a la mayoría de los gérmenes que vamos a ver como patógenos, es decir, como gérmenes que nos pueden enfermar, ¿sí? O sea, hay especies saprófitas que no enferman y hay especies patógenas. Pero lo que les estoy diciendo, que cuando veamos los patógenos, vamos a ver que la mayoría está dentro de la mesofilia, ¿sí? Son gérmenes que crecen en un rango de 20 a 45 grados centígrados, pero con un óptimo de 37, ¿sí? Las tasas de crecimiento son muy elevadas y tienen una duración de varios días en la fase exponencial. En el caso de los termófilos y termótrofos, los termófilos no los vamos a ver, son los que crecen en condiciones de temperatura muy extrema, ¿sí? Pero los termótrofos son generalmente los que podemos encontrar como gérmenes que pueden llegar a crecer a temperaturas más altas, ¿sí? Que no son seguras, ¿sí? Por ejemplo, temperaturas de 45 a 65 grados centígrados. Por eso generalmente el alimento tiene que estar por encima de los 65 grados centígrados y por debajo de los 4 grados centígrados. Esas son temperaturas de seguridad, ¿sí? Dentro de los termófilos tenemos los termófilos que son también mesófilos adaptados, que crecen a temperaturas más elevadas. Y acá por último tienen una comparación de un termófilo, un mesófilo y un ciclótrofo. Fíjense qué pasa con la fase de latencia en los tres, con la fase exponencial y con la fase estacionaria, ¿sí? ¿Sabe qué quieren decir estas rayitas así, no? Cuando en un gráfico se coloca esto. No. Implica que vos, fíjate, acá Continúa. pasaste de 8 a 24 horas. ¿Lo ves? Entonces el gráfico es más amplio, pero para no hacerlo tan largo, estas barritas implican que hay un corte en la gráfica. Pero si vos lees la curva, la fase estacionaria está entre las 6 horas y las 25, 23 aproximadamente, más o menos. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Porque no es proporcional el gráfico, por eso hacen esos cortes. Recuerden, fase de latencia, donde hay una adaptación al medio externo. Fíjense en un ciclótrofo cómo es la fase exponencial. ¿Sí? Este germen puede crecer en refrigeración a una temperatura de 4 grados centígrados. ¿Lo ven? Y miren que la fase exponencial está aproximadamente a las 16 horas y se prolonga hasta prácticamente, ¿sí?, las 70 horas, más o menos. O sea, 3 días. ¿Sí? O sea que yo un alimento lo tengo en heladera a 4 grados centígrados durante 3 días y a este microorganismo, a esa hidrolítica, si está presente en el alimento, le permito crecimiento. ¿Está? Se va a desarrollar con una tasa que va de 10 a la 7 a 10 a la 9 aproximadamente. ¿Estamos? Finish por hoy. Profe, una consulta. Sí. Que se me ocurrió. ¿Vio cuando compramos los huevos que muchos te dicen, bueno, lavalo en la heladera? ¿Eso está bien o está mal? ¿Qué pasa con el agua y la cáscara en ese caso? En realidad hay varios criterios. Lo que hay que hacer es clorarlos. Es decir, pasarlos por cloro. ¿Y después dónde los mantenemos? ¿En un ambiente oscuro fuera de la heladera o adentro de la heladera? Heladera. Lo mejor es la heladera. Por eso la puerta Al de agua- la heladera. Vos lo Al que agua se tenés que le pone hacer el es, cloro. vos le Con ponés cloro el puro. agua al cloro, ¿sí? Las gotitas, creo que son 3 gotitas de cloro por cada litro de agua, ¿sí? Si no me equivoco. Y lo que hacés vos es sumergirlo, sacarlo y sin cepillarlo, sin nada, guardarlo en la heladera. ¿Está? Ok. Y así es la mejor manera de Porque si mantenerlo. vos lo cepillás, le sacás la calaza, que es la estructura que los protege externamente. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, Sí. Es raro gracias. que los huevos vengan muy sucios, pero pasa, porque ustedes recuerden que las aves, cuando defecan, ¿sí?,
defecan por el mismo lugar donde ponen la ovoposición. O sea, el órgano se denomina cloaca, porque se unen el tubo digestivo con el aparato reproductor. Entonces, la ovoposición pasa por el mismo lugar donde está la feca de la gallina. Entonces, es muy común que vos encuentres, ¿sí?, caca de gallina sobre la cáscara. Entonces, lo mejor es clorarlos y guardarlos en la heladera, sin cepillarlos. Una pregunta que les quiero hacer, que esto después lo voy a traducir, bueno, hoy son poquitos, no sé qué pasó. Bueno, yo no sé si Verónica les comentó, que yo por una actividad personal, ¿sí?, este horario me parte, pero mal, al medio. ¿Hay probabilidad de que lo pasemos más tarde? ¿Sí? Que en vez de arrancar a las 6, arranquemos a las 9. ¿Pueden ustedes? Si no pueden, no importa. Pero si pueden, a mí me hacen un favor. Pero piénsenlo Sí, yo ustedes. no tengo problema, que sea más tarde y no más temprano. No, más tarde, más tarde. Porque yo tengo una actividad personal que termino 8:30, 8:15 puedo terminar. Yo a las 9 puedo estar en casa, ¿sí?, para dar la clase. ¿Sí? Si Sí, puede ser, profesor. para mí es mejor. ¿Sí? Bueno, Pero profe, sí, en fíjense mi si caso pueden tampoco ustedes. habría problema. No te escucho. Sí, que yo tampoco tendría problema. Bueno. Así que- Yo después, bueno, de última, si ustedes tienen un grupo entre ustedes, porque no vinieron todos hoy para no ponerlo en la plataforma, ¿sí? La semana que viene vamos a tener otra vez a las 6, pero bueno, ya lo charlamos y si se puede, ya a partir de la otra empezamos a las 21, ¿sí? Somos pocos generalmente, profe, estamos siendo 8, 12, no mucho más. Bueno, por eso, ¿sí? Si se puede, para mí, mejor, ¿sí? Profe, ¿Sí? y el tema de los parciales, ¿cómo es? ¿Ahí iríamos a las 6 a la facultad a rendir? ¿O cómo es el tema La de los verdad, parciales? ¿Cuántos son? todavía no lo tengo definido. Yo creo que vamos a seguir haciéndolo, por lo menos esta parte que es teórica, porque la materia tiene final, ¿sí? Los finales son presenciales. Entonces, el parcial en realidad es un escalón pedagógico para ustedes para tener los conocimientos necesarios. O sea, la idea sería aprobar el parcial como un entrenamiento para después rendir el final, ¿está claro? Porque la materia al no ser promocional tiene final acotado. Entonces, perfectamente podemos poner un Zoom y tomarlo así en plataforma. Yo creo que no va a haber problema. ¿Está claro? ¿Sí? Pregunta, Perfecto, profe. gracias. Sí. ¿La práctica quedaría también a las 9 en el segundo No, cuatrimestre? la práctica va a ser a las 6 porque eso depende de Verónica, no depende de mí. Yo en la práctica hace años que ya no estoy, ¿sí? Es más, este año tenemos una ayudante adscripta que se nos agregó en la materia. No sé si está Sofía hoy, no la vi. Yo le pasé el Hola link. Daniel, estoy con el Hola. nombre, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo Con el estás? nombre Ahí de mi estás. papá, por eso Ahí salí. está. Hoy te vi. Hola chicos. Ahí está. Bueno, ella nos va a ayudar este año y nos va a ayudar fundamentalmente más en la parte práctica. ¿Sí? Tal vez me refuerce a mí en alguna teoría, pero la idea es que con ella estén en la práctica. ¿Sí? Porque aparte ya vos podés estar a la tarde, me dijiste. Sí, no hay problema, ya sea si va a ser a las 18 o a las 21, no hay problema. Está bien. Yo lo que les recomiendo es que para la semana que viene resuelvan el cuestionario que tienen, ¿sí? Ya ahí en la plataforma, y de ahí ya pueden hacer consultas, ¿sí? Yo la semana que viene les voy a dar lo que tiene que ver con ETAs, enfermedades transmitidas con alimentos, que es muy chiquito, y voy a repasar del año pasado lo que corresponde al sistema inmune. Porque después cuando veamos patógenos, vamos a ver por qué el sistema inmune de alguna manera también puede ser importante la diferencia entre un inmunocompetente y un inmunosuprimido. ¿Está? ¿Se entiende eso? ¿Está claro? Así que bueno, Sofía, bienvenida, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, los La saludo verdad a que todos. sos necesaria y bueno, después les dejo la clase grabada, no se olviden de poner el presente y bueno, si la semana que viene, que nos encontremos a las 6, ya quedamos todos de acuerdo de empezar a las 21, después cambio el horario de la asistencia y ya está. ¿Está claro? Perfecto. ¿Sí? Chicos, Listo. la verdad que si podemos hacer este cambio se los agradezco de corazón. ¿Sí? Para mí es importantísimo. Dale, Nos profe. vemos. Gracias. Buen fin Bueno, de dale, semana. profe, hasta luego. Gracias. Muchas Buen fin de- gracias. Nos vemos. Bueno, Buen fin de- saludos. Chao, gracias. Chao. Adiós. Bueno, para que nos quedemos un cachito. Dale. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Sí. Bueno, me alegro. Ahí Lo que, estamos, ¿no? lo que pasa es que yo tengo
viste que yo practico en el Kimberley artes marciales, y en Ah, realidad no sabía. hace años, compito y todo. Y pasa que también doy clase. O sea, no estoy Sí, como instructor está. principal, pero doy clase. Y yo el horario lo tenía de 17 a 19:30. Claro, Eso estaba bien. fue el mismo horario que vi yo, Claro, exacto. y cuando me lo cambiaron, pero me sonaron. Me Y partió. la verdad que no me gustan oír, ¿viste? Pero bueno, si puedo arreglar No, y obvio. arrancar, para mí es lo mismo. Lo que me sorprende, lo que no sabía, es lo que te comentaba hoy, que no sabía que seguían con las clases virtuales, digamos, que en algunas materias